Vamos a continuar con la jornada del día de hoy. Vamos a dar inicio a la segunda mesa, que se denomina Contexto actual de las personas en movilidad dentro del continente americano. Bueno, un poco antes de continuar y, bueno, teniendo muy claro que vamos muy mal en el tema del tiempo, solamente quisiera hacer un par de consideraciones previas a darle la palabra a nuestras invitadas e invitado del día de hoy. Bueno, un poco en la mesa anterior lo que se habló fue cómo el sistema interamericano ha analizado los contextos de migración, la situación de vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad y los estándares que se han establecido con base en todos estos casos. Después de ver este panorama que nos pintaron muy bien los ponentes de la mesa anterior, convendría preguntarnos cómo todo esto se lleva a la realidad, cómo los estándares tienen aplicación, si tienen aplicación y cuál es la situación del día a día de las personas que están en los movimientos migratorios. Incluso dentro de la mesa pasada ya tuvimos algunos atisbos de ciertas situaciones de violencia en contra de las personas migrantes, de condiciones específicas de vulnerabilidad. Sin embargo, todavía hay mucho de lo que se puede hablar al respecto. Cuando hablamos del contexto actual de las personas en situación de movilidad, es muy común y es muy probable que venga a nuestra mente la idea de lo que está pasando en Estados Unidos. Sin embargo, vale la pena precisar o comentar que este es un contexto o es una situación que va más allá de Estados Unidos y que puede incluso preverse o verse como una práctica que está tomando cierta fuerza a nivel regional e incluso a nivel global. Justamente la idea de esta mesa es comentar ese contexto. Para ello tenemos el gusto de contar con la participación de 3 especialistas en distintas áreas que nos ayudarán a reconstruir el contexto actual de las personas en situación de movilidad dentro del continente. La visión desde una agencia internacional, desde una clínica que litiga casos relacionados con personas refugiadas y desde la academia nos permitirán abordar el tema desde una óptica, creo yo, bastante completa. Para eso le voy a dar la palabra ahorita a la doctora Elisa Ortega. Voy a hacer una breve presentación para no perder mucho tiempo, porque los currículums son muy amplios y podremos llevarnos mucho tiempo en esta parte. La doctora Elisa Ortega es investigadora de tiempo completo en el área de Derecho Internacional en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es doctora y maestra en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Especialmente ella trabaja como líneas de investigación, migración y derecho, derechos de los niños, niñas y adolescentes y mujeres migrantes, derecho internacional de los refugiados, derecho internacional público y sistema interamericano de derechos humanos. Y bienvenida y tienes la palabra. Ahí está ya. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. También saludo a mis compañeros del panel, que son queridos amigos y colegas, porque trabajamos, todos estos temas. También agradezco mucho la invitación al Observatorio Interamericano que viene a dirigir Malena Cervantes. Y voy a tratar de ser muy, muy respetuosa del tiempo. Entiendo que vamos un poco atrasados. Y yo les voy a hablar sobre algunas perspectivas y retos jurídicos en materia de niños, niñas y adolescentes migrantes en nuestro país. Primero, voy a hablar sobre los términos que usamos normalmente para referirnos a esta población. El primero de ellos es niños, niñas y adolescentes y no menores. Hace rato en la mesa ya uno de los abogados hablaba sobre el tema de no llamar a niños, niñas y adolescentes menores. El término menores tiene una connotación negativa siempre cuando pensamos en algo menor, que es lo que les da la idea, como algo chiquito, algo poquito, algo limitado, exactamente. No, exactamente, algo menor. Y además que tiene, a los que trabajamos temas de infancia, tiene un origen en la doctrina de la irregularidad, ¿no? Que habla sobre los niños que estaban bajo la tutela del Estado, es decir, los menores infractores, por un lado, y aquellos que no tenían padres y vivían en los orfanatos, ¿no? Esto, de nueva cuenta, bajo la tutela del Estado. Entonces, la idea es acogernos a lo que señala la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el tratado internacional más ratificado a nivel mundial, ¿no? La Convención señala como niño a todo ser humano menor de 18 años de edad, en su artículo 1.
Nuestra legislación en México, bueno, pues a partir de la emisión de la Ley General sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, bueno, ya retoma esto y además lo complementa con adolescentes. Son niños y son niñas las personas menores de 12 años de edad y adolescentes las personas que tienen entre 12 y 18 años cumplidos. Como ya les decía, pues el término menor implica algo negativo, es una descripción limitada y la definición varía de país en país, ¿no? Esto es lo más relevante. En Irán, por ejemplo, puede ser menor de edad una niña que tiene 9 años, hasta 9 años, pero no es lo mismo en Costa Rica, no es lo mismo en México, no es lo mismo en España. En cambio, si nos acogemos al término que establece la Convención, pues bueno, es un estándar mucho más protector, cubre hasta los 18 años de edad. El siguiente término es irregulares, ¿no? Para hacer referencia a la condición migratoria. Tratemos de evitar los términos ilegales, que al menos los que somos abogados sabemos que es un término que no debiera ser utilizado para denominar a una persona o para hacer un adjetivo de una persona, sino para una conducta y que es lo que es en lo que se basa nuestro sistema democrático y constitucional de derecho, ¿no? Tenemos un derecho penal que se deriva del acto y no de la persona, como sucedía, por ejemplo, en el nacionalsocialismo, en el estalinismo, que se juzgaba a las personas por sus características personales, ¿no? Nocerarios, etcétera. Indocumentado se usa mucho en la Academia Mexicana, pero también es un término incompleto porque no abarca a aquellas personas que entraron con documentación, por ejemplo, un visado de turista, pero que se quedan para otros fines, ¿no? Entonces es un término incompleto, tampoco abarca a aquellos que hacen uso de el mercado de documentos falsos, que es grandísimo. Entonces, bueno, tratemos de usar el término irregulares, que además es el que usa la Convención sobre Trabajadores Migratorios de la ONU. Y, bueno, pues es un término mucho más neutral, no estigmatiza, y es un término que reconoce que todas las irregularidades pueden suceder en las 4 fases del proceso migratorio y pueden ser cometidas por el migrante o contra el migrante. Ahora, veamos, ¿quiénes son los niños, niñas y adolescentes migrantes? Pues son un grupo grande, diverso y muy vulnerable e incluye varias categorías. Por ejemplo, a los niños que han ingresado, voy a decir niños por cuestiones de tiempo, no por no incluir a niñas y adolescentes, ¿no? Y además para seguir el término que usa la Convención. Son aquellos que han ingresado al país de forma irregular, pueden ser solos o con su familia, aquellos cuyos permisos de residencia están expirados, aquellos que se encuentran en tránsito y que en ocasiones son víctimas de trata con fines de explotación laboral o sexual, a los solicitantes de refugio, normalmente detenidos, ya supongo que más adelante ya nos hablarán de este nuevo fallo que es producto de la clínica que dirige muy bien, me parece, Elba Coria, y los niños privados de su libertad en el DIF o en la estación migratoria y que están en riesgo de deportación. Los niños, niñas y adolescentes migrantes son un grupo muy vulnerable, a grandes rasgos y sin entrar en detalle, podemos decir que la vulnerabilidad es esta situación en la que una persona está en desventaja en el goce y ejercicio de sus derechos humanos, al menos en términos jurídicos, y bueno, esto depende de diversas circunstancias de hecho o de derecho. Tenemos que los niños, niñas y adolescentes pueden ser al menos 3 veces vulnerables por ser niños, niñas o adolescentes, por ser migrantes, por ser irregulares, pero también si le metemos el componente de género, pues metemos otra variable más de vulnerabilidad. También podemos meter la variable indígena o de etnia, la variante de ser o pertenecer a la diversidad sexual o la discapacidad. Entonces, como vemos, pues son un grupo sumamente vulnerable, ¿no? Y hay que estudiar caso por caso. Aquí hay algunas razones de la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes: deportación sin adultos, apatridia, violencia en todos los ámbitos, física, verbal, psicológica, institucional, laboral, doméstica, trato como adultos, especialmente a los adolescentes, analfabetismo y o baja escolarización. No medidas alternativas por ser irregulares, en la práctica se les detiene y se les deporta, que son las sanciones a la migración irregular. Separación de los progenitores en la detención, no se cuentan con albergues, guarderías, estancias infantiles, desarrollo limitado por restricción a sus derechos, especialmente derechos sociales básicos, salud, vivienda, educación. Aquí
tenemos algunas imágenes que nos muestran esta vulnerabilidad en la que se mueve en este colectivo, ¿no? Trabajo infantil, trata de personas. Voy a irme muy rápido en el marco jurídico. Ya tuvieron una primera mesa donde vieron a detalle pues, estos estándares en materia de movilidad humana, que por supuesto retoma el informe. Nuestro primer estándar es la Convención sobre los Derechos del Niño, es el estándar por excelencia en materia de niñez y es el que nos da la pauta para para casi todos los derechos, ¿no? También tenemos la Convención sobre Trabajadores Migratorios y sus familias, que tiene algunos problemas que convendría luego analizar, quizá en otro foro. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional para Menores, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, los Pactos de Nueva York y toda la normativa que en Derecho Internacional llamamos soft law. Aquí, por ejemplo, entran las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tienen la mayor relevancia. Como les decía, la Convención sobre los Derechos del Niño pues, es nuestro estándar por excelencia. Ya les había adelantado que es el tratado internacional más ratificado a nivel mundial. Tiene 4 principios fundamentales, de los cuales pues, se derivan todos nuestros estándares en materia de niñez. El primero es la no discriminación, que es este derecho que está presente en todos los tratados de derechos humanos, el interés superior del niño, el derecho a la participación y a ser oído, y el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Si los ven, todos son de suma relevancia para niños, niñas y adolescentes migrantes. También en este sentido es importante retomar lo que ha dicho el Comité sobre los Derechos del Niño sobre que los derechos que establece la Convención son aplicables a todos los niños sin discriminación alguna, hablando de solicitantes de asilo, refugiados, niños migrantes, con independencia de si son regulares o irregulares y si son apátridas. A grandes rasgos, el principio de no discriminación señala que todos los derechos que establece la Convención son aplicables, como señala esta observación general. Entonces, cualquier ley, política de actuación o decisión adoptada por el Estado que afecte a los niños migrantes, especialmente aquellos en situación irregular, debe cumplir con este principio en todo momento. El principio del interés superior del niño, a grandes rasgos de nuevo, implica que antes de tomar cualquier decisión que afecte a estos niños, los estados deben evaluar de forma exhaustiva su identidad, incluida su nacionalidad, su bagaje educativo, étnico, cultural y lingüístico, así como cualquier vulnerabilidad específica o necesidad de protección que pudieran tener. El artículo 9 de la Convención es muy relevante porque nos señala que la separación en contra de los deseos del niño solo es posible cuando sea imprescindible para proteger su interés superior y las autoridades lo consideren estrictamente necesario. En este sentido, el Comité sobre los Derechos del Niño nos ha aclarado que la limitación general de la inmigración no puede ni debe prevalecer sobre el interés superior del niño. Es decir, primero van los derechos humanos y después van las consideraciones de la política migratoria de los estados. El derecho de participación y ser escuchado es muy relevante en los casos de todos los procesos administrativos a los que se enfrentan estos niños, los procesos de asilo. Este derecho se refiere a que los estados deben garantizar que los procedimientos de migración se interpreten siempre de forma competente y accesible para los niños. Los niños deben estar bien informados de los procedimientos y los posibles resultados y la forma en que estos les pueden afectar. El derecho a la vida, supervivencia y desarrollo implica que los estados deben garantizar que todos los niños que estén bajo su jurisdicción crezcan y se desarrollen saludablemente. Esto, de nueva cuenta, sin discriminación alguna, sin importar si son nacionales, extranjeros, regulares, irregulares, apátridas, etcétera. Algo importante a considerar cuando hablamos de niños migrantes es que las sanciones que los estados normalmente imponen a los migrantes irregulares no son aplicables a los niños, niñas y adolescentes. El derecho internacional que nos dice que está prohibida la detención de los niños en contexto de migración, es decir, no se puede detener a un niño por razón de ser irregular. La expulsión, por ejemplo, solamente puede ser ejercida si es a favor del interés superior del niño y con una lógica de protección, no de sanción. Tenemos los estándares que nos señalan esto, la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo,
la opinión consultiva 21-2014 de la Corte Interamericana y diversas observaciones generales del Comité sobre los Derechos del Niño. El derecho internacional también nos dice que la detención de niños, niñas y adolescentes por razón de su situación migratoria irregular contraviene su interés superior del niño. Esto no lo ha hecho, por ejemplo, el relator de los derechos del niño. Y, bueno, ahora pasemos al marco jurídico nacional, muy brevemente. Nuestra primera norma es, por supuesto, la Constitución. Luego ya tenemos una ley general, que es muy nueva en nuestro ámbito, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y su reglamento. También tenemos la Ley de Migración y su reglamento, y la Ley sobre Refugio y Protección Complementaria y también su reglamento. Aquí vemos algunas de las rutas migratorias de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo del Triángulo Norte de Centroamérica y con dirección a Norteamérica, incluido nuestro país, que es Norteamérica, geográficamente. Estos son algunos de los perfiles que tenemos en México. México es un país que cumple con las 4 características del proceso migratorio. Es un país de origen, de retorno, de destino y de tránsito. De origen porque tenemos niños mexicanos que migran para trabajar o para reunificarse con sus familiares, especialmente en Estados Unidos. También tenemos migración de retorno, estos niños mexicanos que regresan ya sea voluntaria o forzadamente, tras vivir un tiempo en Estados Unidos, en la mayor parte de los casos. Pero México también es un país de destino. Tenemos niños, niñas y adolescentes, especialmente del Triángulo Norte de Centroamérica, que ven a México como un lugar de destino al vivir en un entorno de pobreza y amenazas contra su vida y su seguridad. Esto es lo que los hace calificar para ser refugiados aquí en México. Y tenemos estos migrantes en tránsito, que son estos niños que se dirigen a Estados Unidos solos o acompañados y que son víctimas de diversos delitos, entre ellos trata laboral y sexual. ¿Qué retos jurídicos tenemos en México? Por un lado, el tema de las detenciones. Parece ser que empieza a avanzar la agenda en este sentido. No voy a hablar de ese tema, supongo que él hablará. Pero la detención de niños migrantes es una realidad de nuestro país, en la práctica. No lo dice así la ley de migración, pero la práctica dista mucho de lo que dice nuestro texto legal, ¿no? El Instituto Nacional de Migración se encarga en mayor medida, a pesar de que las leyes, la ley de migración da competencias expresas al DIF, ¿no? Hay un problema también de operatividad y de recursos que no tiene el DIF para poder realizar esta tarea, ¿no? Y también falta una coordinación adecuada entre todas las instituciones del gobierno implicadas, ¿no? No solo es DIF, también es PGR, es Comar, es INAMI, etcétera. Otro reto jurídico es los OPIs, ¿no? Tenemos estos oficiales de protección a la infancia que parecen ser juez y parte, ¿no? Son oficiales de migración que toman un curso de 2 semanas sobre derechos humanos y sobre infancia. Es complicado que los niños migrantes les tengan confianza y que estas personas, que además no se dedican de forma exclusiva a tratar con niños migrantes, pues puedan ser realmente lo que su nombre les dice, ¿no? Oficiales de protección a la infancia. Quizá deberían depender de otra instancia, quizá del DIF. Me parece que hace falta una reforma urgente en esta materia, ya lo señala el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta materia, que es muy claro al respecto. Otro reto jurídico de la mayor relevancia es el respeto al interés superior del niño en todos los procedimientos en los que se ven involucrados niños, niñas y adolescentes migrantes. Y por último, el refugio. Me parece que es la agenda pendiente que tenemos en materia no solo de niñez, sino de migrantes en general en nuestro país, ¿no? Tenemos obstáculos prácticos para que los solicitantes de refugio vean cumplido o garantizado su derecho humano al refugio, tal y como lo establecen los estándares internacionales en la materia y también nuestra normativa nacional. Hay algunos obstáculos prácticos, por ejemplo, el incumplimiento que hace el Instituto Nacional de Migración de informar, en este caso a los niños, de su derecho legítimo de solicitar refugio en nuestro país, ¿no? También hace falta personal idóneo que evalúe las necesidades de protección internacional que tiene este colectivo.
también hay que reconocer que hay una falta de capacidad operativa y financiera de la Comar, ¿no? No es posible que la Comar tenga 3 delegaciones, incluida su matriz, ¿no? En la Ciudad de México, que no haya una delegación de la Comar en el aeropuerto para atender las necesidades de protección internacional que tienen los migrantes que llegan, ¿no? También tenemos que hay comportamientos indebidos por parte del personal del INAMI que disuaden a los futuros solicitantes de asilo para pedir refugio en nuestro país. También se da esta alternativa de huida interna, por ejemplo, a los solicitantes de refugio, que en el caso al menos de los países del Triángulo Norte de Centroamérica no es viable ni factible, son países muy pequeños y no es que se pueda dar esta alternativa de huir a otro sitio, ¿no? No es México, por ejemplo, que es un país muy grande, estamos hablando de países como El Salvador, como Honduras, como Guatemala, que son muy pequeños y no es que no los van a ir a perseguir si se van de un municipio a otro, ¿no? En estos 3 países. Veamos retos jurídicos, obstáculos jurídicos para pedir refugio aquí en México. Por un lado, tenemos falta de representación gratuita a niños, niñas y adolescentes solicitantes de refugio. En México no se da representación gratuita a nadie, ¿no? Tampoco se garantiza el interés superior del niño en el proceso de determinación de la calidad de refugiada. Entiendo que hay problemas de operatividad financiera y práctica de la Comar, pero las entrevistas se hacen por teléfono, ¿no? Con 3 delegaciones a nivel nacional, no se puede esperar que no se hagan por teléfono, ¿no? La detención durante el procedimiento. Veamos si se puede impulsar la agenda para evitar la detención del procedimiento. Solamente si vas directamente a la Comar no te detienen, ¿no? Durante el procedimiento. Y yo veo un problema jurídico muy relevante que es la violación al debido proceso durante el procedimiento de determinación de la calidad de refugiado. Nos faltan recursos efectivos en caso de negación. Tenemos que la Comar es juez y parte, ¿no? La Comar otorga o niega y a la vez se revisa, ¿no? Es la primera instancia. En segunda instancia tendremos al Tribunal Administrativo. Ay, perdón, se me acaba de ir el nombre del tribunal. Siempre se me olvida. Administrativo, es que sabes que reformaron el nombre, ya no es fiscal, por ejemplo. Entonces yo sigo pensando en términos de tribunal fiscal, multas, revisa asilo y me choca, ¿no? El derecho a la vida, que está obviamente comprometido con... Entonces, bueno, habría que ver alternativas para hacer efectivo el derecho al refugio, que finalmente implica el derecho a la vida de estas personas, ¿no? Habría que analizar cuidadosamente qué pasa si yo, Estado, te niego tu derecho al refugio, tu derecho humano legítimo al refugio, quizá tribunales especializados como hay en otros países, ¿no? Sí administrativos, pero especializados en estos temas y no por demeritar me parece la gran labor que ha hecho el tribunal, no es fiscal, el Tribunal de Justicia Administrativa, pero bueno, o sea, sí habría que tomarse en serio, ¿no? Este tema. O la judicialización, ¿no? Me parece que también eso es un derecho que no solo está establecido a nivel internacional, sino está en nuestra Constitución, ¿no? El derecho a una decisión judicial, ¿no? Porque este tema, a menos que, por supuesto, se lleve al amparo, pues, y que es muy complicado, me parece, si pensamos que los solicitantes de refugio están en unas condiciones de vulnerabilidad tremendas y que para llevar un juicio de amparo se necesita un entrenamiento especializado, ¿no? Y hay que ser honestos, ¿quiénes acaban llevando, en este caso, que se llevara ya o se impugnara la decisión de la Comar? Pues son las ONGs, ¿no? O en este caso, pues la Ibero y el ACNUR tienen esta clínica. Pero, pues, estos son algunos de los obstáculos prácticos y jurídicos que hay para el refugio de niños en México. Veamos muy brevemente el proceso de detención y de deportación aquí en México. Verificación migratoria, detención, llegada a la estación migratoria, podemos ver a los chiquitos. Aquí, por ejemplo, es la estación migratoria siglo XXI. Las niñas, estas por ejemplo parecen ser de Guatemala, las condiciones en estaciones migratorias que por supuesto violan los derechos humanos de los migrantes. Puede haber deportación vía aérea o terrestre. Y pues bueno, eso sería todo. Gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Elisa Ortega, bueno, por su excelente presentación y también porque fue justo a tiempo cuando concluyó. Eso es nos ayuda bastante ahorita. Bueno, a continuación le daré la palabra a José Francisco Siever. Él es oficial principal de protección del ACNUR en México. Es abogado afiliado a la Orden de los Abogados de Brasil y funcionario internacional, bueno, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Estudió Derecho y Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, en Brasil, y en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, en donde obtuvo su grado de maestro en Derecho Internacional. Bueno, salvo los detalles técnicos ahorita para su presentación, bueno, quiero darle la bienvenida. Nos da mucho gusto que pueda estar aquí con nosotros el día de hoy. Pues muy bien, buenas tardes. A nombre de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, me gustaría agradecer a las colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre todo pues doctora Magdalena Cervantes, doctora Elisa Ortega, y también a las colegas que están acá, ¿no? Tanto a Elba como Daniela, con quienes hemos ya trabajado en eventos y actividades anteriores. Y hoy, por supuesto, como dijo el comisionado en la mañana, es para nosotros un día especial. Hoy celebramos en todo el mundo el Día Mundial del Refugiado. Como tradición desde los últimos 10 años, hoy el ACNUR publica un informe de tendencias globales sobre desplazamiento forzado, que trae una serie de información estadística sobre la situación de los refugiados en el mundo. Sí. Esto es un resumen de este informe. Yo aquí únicamente destacaría un término que desde el 2015 hemos utilizado en las presentaciones de estos informes anuales, que es el término que es hacer referencia a los números que hemos registrado desde el 2015 sin precedentes. En el 2015 se rompe un récord global del número de personas en una situación de desplazamiento forzado. Se ultrapasa el número que dio origen a la creación de esta arquitectura jurídica internacional para la protección de los refugiados. Los refugiados de la Segunda Guerra Mundial llegaban alrededor de 52 a 53 millones de personas, y hoy tenemos 65.6 millones de personas desplazadas por la violencia. Cuando hablamos de los números, cuando hablamos del mandato del ACNUR, hablamos del fenómeno de movilidad humana causado por situaciones de conflicto armado, persecución o cualquier otro forma de violencia. De estas personas estamos hablando que 22.5 son personas refugiadas, estamos hablando de personas apátridas, personas que son también sujetas de protección internacional al lado de los refugiados. El derecho internacional define la persona apátrida como la persona cuya nacionalidad no es reconocida por Estado alguno. Y además de eso, también el año pasado estamos hablando de que se llegó a un número récord de refugiados reasentados. Fueron casi 190,000 refugiados que fueron transferidos de lo que llamamos un primer país de asilo a un país que los recibió como refugiados. Y este número, el número de refugiados reasentados, es un número sumamente importante, y yo únicamente hago referencia de manera destacada a este número para que el próximo año, cuando ustedes vean el informe similar, podamos comparar
el impacto que ha tenido ciertas decisiones con relación al reasentamiento de refugiados. Pero muy bien, cuando hablamos de este informe y cuando hablamos del tema de mi presentación, que hace referencia al contexto, inicialmente quería compartir con ustedes los números que teníamos en la región que comprende Latinoamérica y el Caribe. Primero, con relación a refugiados, estamos hablando de poco más de 470,000 personas. Sin embargo, es muy importante destacar que además de los 471,200 personas refugiadas registradas en bases de datos del ACNUR o de estados que son parte de la Convención de Ginebra de 1951, estamos hablando de individuos identificados. Pero tenemos también poco más de 220,000 personas que viven una situación similar a la situación de los refugiados. Son personas que aunque no hayan presentado de manera formal una solicitud para el reconocimiento de su condición de refugiada ante el ACNUR, ante un Estado, son personas que se encuentran en el territorio de un Estado que no es el Estado de su nacionalidad y que necesitan protección internacional, ya que no pueden regresar a su país de origen. El primer refugiados se refiere a todo el continente americano, ¿no? Entonces incluimos ahí a Canadá y a Estados Unidos y enseguida tenemos los números ahora sí de Latinoamérica y del Caribe, donde estamos hablando de 322,000 personas. Y ahí incluyo tanto los refugiados como aquellas personas en una situación similar a los refugiados. Estamos hablando que en nuestra región teníamos al 31 de diciembre de 2016 a casi 90,000 solicitudes, 90,000 casos de personas que estaban pendientes de una decisión sobre si serían o no reconocidas como personas refugiadas, si recibirían o no cualquier tipo de forma de protección complementaria en el estado en el cual se encontraban. Y vamos a ver más adelante por qué este número es sumamente importante. Por supuesto, también estamos hablando de personas internamente desplazadas, personas que viven una situación muy parecida a la de los refugiados, sin embargo que, y a mí siempre me gusta decir, aún no han cruzado una frontera internacional. Este número, por supuesto, el comisionado mencionó cuando hablamos de las 7,500,000 personas. 7,4 millones se encuentran en Colombia. Esto es el número utilizado por las autoridades de la República de Colombia, 7,4 millones, y es un número sumamente alto en la medida que viene desde 1985, cuando Colombia empieza a mantener un registro de población internamente desplazada por la violencia. Por supuesto que el segundo país en el cual podemos decir se encuentran el mayor número de personas internamente desplazadas en la región es Honduras. Honduras, estamos hablando de 174,000 personas en una situación de desplazamiento forzado por la violencia, sobre todo la violencia generada por actores criminales como maras, como pandillas y otros actores armados criminales organizados que hoy ejercen presencia, control social, todos los conceptos que normalmente identificamos en un país que vive en una situación de conflicto armado, hoy la tenemos detectada en Honduras. Y por supuesto, tenemos en el continente casi 2,500 personas registradas como personas apátridas.
Pero muy bien, cuando hablamos del contexto, hablamos de un marco estratégico que hoy sirve de referencia a los estados, a los gobiernos, a grupos de sociedad civil y por supuesto son también la brújula estratégica utilizada por el ACNUR en el continente. Hablamos del Plan de Acción de Brasil, firmado el 10 de diciembre de 2014 en Brasilia, en el marco de las celebraciones de los 30 años, el 30º aniversario de la Declaración de Cartagena, que como dijeron en la mañana, expande la definición de refugiado y aterriza la definición de refugiado a la realidad de América Latina. El año pasado, el 7 de junio, se adoptó la Declaración y el Plan de Acción de San José. La Declaración y el Plan de Acción de San José están bastante enfocados en la respuesta en nuestra región. Estamos hablando de América Central, estamos hablando en particular del norte de América Central, Guatemala, Honduras y El Salvador, como los principales países de origen de solicitantes y refugiados hoy en la región. Y es un documento que hace un llamado a los estados a asumir el principio de la responsabilidad compartida frente a esta situación que tenemos en el norte de América Central. Hemos tenido dos eventos importantes en la región. Primero fue un diálogo de protección, ACNUR y el gobierno federal de México, celebrado en marzo de este año, y otro fue el diálogo con los países del norte de América Central, celebrado en la ciudad de Guatemala a principios de mayo de este año. Es interesante resaltar que en estos diálogos es sumamente importante para nosotros comprender la visión que tienen cada uno de estos estados. Cada uno de estos estados figura, como bien lo puso la doctora Elisa Ortega, en distintas dimensiones de movilidad humana. Estamos hablando de estados que no solamente podrían ser estados o países de origen de solicitantes y refugiados, sino que también estados de tránsito, y aquí yo solamente resaltaría cada vez más la dimensión de México como un país de destino. A nosotros en el ACNUR nos gusta decir país de asilo, país de protección internacional para estas personas que hoy llegan a México ya no atraídas tanto por este efecto magnético del norte, de América del Norte, ¿no? Sino más bien este efecto expulsor de personas, sobre todo, y podemos hablar después cuando hablemos de las estadísticas de Comar, las personas de Salvador y de Honduras. Pero bueno, yo he incluido ahí el marco de respuesta integral, pero no puedo hablar del marco de respuesta integral sin hablar de la Declaración de Nueva York, y la he saltado, perdón. Pero bueno, el marco de respuesta integral está en realidad previsto, es un anexo, es el anexo primero de la Declaración de Nueva York del 19 de septiembre del año pasado. Si ustedes se acuerdan, el 19 de septiembre del año pasado, el anterior presidente de Estados Unidos convoca a una cumbre de líderes el 20 de septiembre, y el día anterior a esta cumbre de líderes, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta una declaración de Nueva York, y esta declaración llama a los estados a innovar, a trabajar de manera conjunta, hace un llamado mirando a la declaración y el plan de acción de San José,
Yo creo que es sumamente importante no subestimar el potencial de la diplomacia de los países latinoamericanos. Y esto es un ejemplo de eso, se logran influenciar una declaración que hoy tiene un alcance global, y esa declaración determina que los estados deberán trabajar en marcos regionales para una respuesta integral de protección y soluciones a la situación de refugiados y solicitantes. En la región tenemos a Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Belice como países que han formalmente aceptado servir como países pilotos para este marco de respuesta integral. El ACNUR va a empezar ahora el mes de julio y todos ustedes están desde ya invitados a una serie de consultas para la elaboración de lo que sería el piloto de este marco de respuesta integral en el contexto regional de México como un país de asilo frente a la llegada de solicitantes y refugiados del Triángulo Norte. Pero muy bien, en ese contexto, compartir las estadísticas globales, regionales, el marco estratégico. ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, la primera prioridad es, y estas son prioridades regionales. Aquí estamos hablando de las prioridades que tenemos para la región de Latinoamérica y del Caribe. Primero, el acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes. En ese documento compartido con ustedes, ustedes encontrarán a partir de la página 204 cuáles son los estándares que deben ser observados por los procedimientos adoptados por los países para tomar la decisión de quiénes serán reconocidos como refugiados en cada una de sus respectivas jurisdicciones. En México tenemos una ley, tenemos un organismo que es la Comar, que es la encargada de tomar esta decisión. Entonces hablamos de que México tiene un sistema y hablamos de que muchos países empiezan a construir estos sistemas domésticos de asilo. Y hablamos entonces que la principal prioridad es hacer con que las personas, con que los países no solamente tengan un sistema establecido, sino que las personas tengan acceso efectivo a estos sistemas. Respuestas operativas frente a la situación de violencia sexual y de género es una preocupación. Por detrás de la niebla o la neblina, yo nunca sé cuál decir, niebla o neblina. Pero bueno, no, en inglés dicen the fog of war, pero la niebla, por detrás de esta niebla de la guerra, de esta neblina, ¿no?, de la violencia, y para no decir guerra, para hacerme referencia a los países del Triángulo Norte, de la violencia criminal, es muy interesante ver cómo situaciones de violencia doméstica, como situaciones que afectan en particular a niñas, a mujeres, ganan una fuerza brutal. Y eso es algo que vemos hoy cuando hablamos con las solicitantes, con las niñas de Honduras, con las niñas de El Salvador, con las mujeres hondureñas y salvadoreñas, y estuvo muy claro también en la presentación de la doctora Elisa, pero eso también es una prioridad. La situación en el norte de América Central, en el continente, también es una situación que preocupa. Soluciones duraderas. Aquí quizás cuando hablamos de soluciones duraderas, el tema que más llama la atención es el acompañamiento y ojalá la implementación efectiva del acuerdo de paz que tenemos en Colombia, ¿no? Eso sin duda alguna va a tener un impacto sobre la vida, por ejemplo, de los 60,000 refugiados colombianos que viven en el Ecuador, de los 215,000 refugiados y personas en una situación similar a de refugiados colombianos que viven en Venezuela. Y por último, el tema de la
cooperación regional, el marco estratégico al cual ya hice referencia. Pero voy terminando y para terminar solo quiero aterrizar un poco en un tema que quizás puede ser de más interés para esta casa dedicada a la investigación jurídica, para el observatorio del sistema interamericano, y se refiere a lo que está en ese documento, los estándares interamericanos, a partir de la página 204. Después voy a reclamar a Álvaro porque lo pusieron al final. Deberían, 204, pero está bien, no hay problema. Está, y eso es lo importante. El primer son los retos y desafíos que tenemos en los sistemas de asilo de la región latinoamericana. Decidir quién es, quién no es un refugiado, es una decisión demasiado importante. Es una decisión que en la región está ubicada en el marco de procedimientos administrativos, pero que si revisamos los estándares del documento de la Comisión Interamericana, podríamos concluir que más que procedimientos administrativos, estaríamos hablando de procedimientos cuasi judiciales. Estaríamos hablando de garantías del debido proceso, artículo 8, protección judicial, ¿no? Artículo 8 y artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y yo creo que este es el principal reto que tenemos para la construcción de sistemas de asilo justos y eficientes. En América Latina tenemos la figura del asilo político, que es algo completamente distinto, discrecional, una manifestación clásica de la soberanía de los estados. Yo concedo o otorgo, y el verbo es distinto, asilo político a quien quiera, donde quiera, en mi territorio, en mi embajada, en mi aeronave, en mi buque de guerra estacionado en un puerto extranjero o en aguas internacionales. Muy bien, es una decisión discrecional, capítulo 7 de la ley mexicana sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. Cuando hablamos de refugiados, ya no hablamos de una decisión discrecional. Hablamos de una decisión que debe atender a criterios, y esos criterios son criterios jurídicos. Son los criterios establecidos en la Convención de 51, ampliados por nuestra Declaración de Cartagena, y criterios que hoy en México, por ejemplo, se encuentran establecidos en el artículo 13 y sus párrafos de la ley mexicana sobre refugiados. Uno de los elementos fundamentales para construir sistemas de asilo justos y eficientes, ¿quiénes somos? Si hablamos de justicia, hablamos de los y las abogados, abogadas, también los jueces y las juezas, por supuesto. Pero normalmente los jueces siguen el principio, ¿no? La inercia, ¿no? Están allá y nosotros somos los que tenemos que mover, pensar, empujar, presentar los casos, escribir las peticiones, ¿no? Elba podrá platicar más en detalle sobre eso. Pero nosotros estamos impulsando una iniciativa que es la Red de Apoyo Legal para los Refugiados en las Américas, RALRA. Es un acrónimo es un acrónimo de abogados, ¿no? Complicado, largo, está muy bien, no somos marqueteros ni nada, sí, pues muy bien. Pero bueno, en México, por ejemplo, nosotros manejamos con Elba, las colegas de la clínica, que de las casi 9,000 solicitudes de asilo presentadas en México el año pasado, menos de 10% contaron con una asesoría jurídica, con una orientación legal por parte de un profesional. Entonces, esto es algo sumamente importante y fundamental, y solo resaltaría que aún más cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, como mencionó
la doctora Elisa Ortega. Prioridades estratégicas cuando hablamos de sistemas de asilo en la región, el Caribe. En el Caribe están los países que aún no han firmado la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951. En el Caribe, en muchos países del Caribe, que nace este procedimiento es el ACNUR, y sin duda alguna la idea es que los estados lo puedan hacer. Una otra prioridad estratégica, están en orden alfabética, no necesariamente en un orden de prioridad estratégica, son los países de asilo que responden a la situación del norte de Centroamérica. México, Costa Rica, Belice, sumamente importante hacer referencia a Belice. Belice el año pasado reactiva su comisión de refugiados que había sido desactivada después de los acuerdos de paz de los conflictos armados de América Central, y a Panamá, y aquí también los países del Cono Sur, los países que en el marco del Mercosur mantienen un mecanismo de consultas, un diálogo regional entre sus sistemas de asilo. En México también tenemos un diálogo regional. Existe un grupo de trabajo entre México, Canadá y Estados Unidos, a través del cual hay un intercambio bastante interesante entre los sistemas de asilo en cada uno de estos países. Pero entonces tenemos la oportunidad en el contexto del marco integral de respuesta, el CRRF, como principal desafío la sostenibilidad de estos sistemas de asilo. Hay que empezar en la infraestructura, hay que pensar en el personal. No sé si hay alguien acá que trabaja en Comar, pero esta es una preocupación fundamental para nosotros, o sea, asegurarnos que aquellos que toman las decisiones dentro de la Comar tengan acceso a una carrera dentro del servicio público como funcionarios federales del gobierno mexicano, expansión y presencia en el territorio. Usted ya hizo referencia a las 3 delegaciones de Comar, no son suficientes, necesitamos una presencia ampliada de la Comar en el territorio nacional. Sistemas de gestión de casos. Comar viene de haber, desde que México adopta su ley sobre refugiados en el 2011 hasta el año pasado, estamos hablando de que en el 2011 fueron 500 solicitudes. El año pasado, casi 9,000 solicitudes. Y entonces es muy interesante ver si el presupuesto de Comar acompaña este incremento, ¿no? Que será de, bueno, según Comar es superior a 400% en los últimos 3 años. Entonces, muy bien. Para México, hablamos de la importancia del acceso al procedimiento de Comar, sobre todo en el marco de la detención migratoria. Nos preocupa y queremos asegurar que cada persona detenida al interior de las estaciones migratorias tengan acceso a información sobre su derecho de buscar y recibir asilo. Así está en el párrafo 2 del artículo 11 de la Constitución mexicana. La necesidad de asistencia jurídica gratuita, profesional, como la que hace la clínica jurídica, que va a hablar enseguida. Muy bien. Lo que ya mencioné, garantías mínimas del debido proceso, el incremento, pero no podemos olvidarnos también de la integración de los refugiados. Reconocida la persona como refugiada en México, pues bienvenida a México, ¿no? ¿Qué hace la persona? Acceso a derechos económicos, sociales y culturales es algo sumamente importante. Aquí una pequeña foto sobre la situación de Comar, un cuadro comparativo entre 2015 y 2016. Aquí solo destacaría la tasa de reconocimiento, sumadas las decisiones de reconocimiento de la condición de refugiado
las decisiones donde Comar otorga protección complementaria, estamos hablando de una tasa de protección del 63%, y esperamos que esa tasa se mantenga. Esto es un ejercicio de proyección que hicimos a finales del año pasado, en donde se proyecta el incremento de las solicitudes en México. Según las últimas estadísticas de Comar, hasta finales, creo, de abril de este año, ya van más de 3.500. Las solicitudes en el mes de mayo, principios de junio, ya sobrepasaban 6.000 solicitudes ante la Comar, y en la mitad del año hemos tenido 6.000, si comparamos con 2016, donde todo el año hemos tenido 9.000, entonces esas tendencias persisten. Eso es un mapa operativo de los proyectos, actividades que tenemos en México. Dejaré la presentación acá para los que estén interesados en hacer un análisis un poco más específico, y con eso termino la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a José Siever por su excelente participación. Siempre es muy claro cuando explica los temas, y solamente me gustaría destacar una parte de los temas que abordó a propósito de la solicitud de opinión consultiva que mencionaban en la mesa anterior. Esta diferenciación entre asilo político y refugio, que es un tema que está muy arraigado en el continente y que sigue siendo, como se puede ver en la solicitud de opinión consultiva, un tema de discusión. Y bueno, ahora finalmente le daré la palabra a Elba Coria Márquez, quien es directora de la Clínica Jurídica para Refugiados a la IDFOPA de la Universidad Iberoamericana. Ella es orgullosa licenciada en Derecho por esta universidad. Estudió la maestría en Estudios de Seguridad Internacional y Conflicto por la Universidad de Dublín. Tiene más de 10 años de experiencia en defensa legal de personas refugiadas y migrantes, así como en investigación e incidencia en políticas públicas. Además, es miembro del Grupo de Trabajo de Política Migratoria y consejera del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Le damos la bienvenida, nos da muchísimo gusto que estés aquí hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y como siempre es un gusto estar en Ciudad Universitaria, porque particularmente a mí siempre me hace feliz venir. Voy a iniciar un poco también retomando este tema rápidamente sobre el marco nacional, cómo aterriza la Convención del 51, o no aterriza, ¿no? Armoniza o no, en la legislación, cómo desde México es implementada estos estándares internacionales, tanto convencionales como pues establecidos en la jurisprudencia de los organismos regionales y universal de derechos humanos. Entonces, básicamente, la Constitución, en el artículo 11, habla y establece el derecho de las personas al asilo, ¿no?, y a ser reconocidas como refugiados. Y ahí me parece que es muy importante, porque efectivamente el tema de hablar del refugio, ¿no?, no existe en la legislación. Ya cuando alguien me pregunta, son grandes los debates acerca de por qué refugio, por qué asilo político, etcétera. Pero finalmente la Constitución no habla de refugio. En este país, en esta legislación, no existe el llamado refugio, ¿no? No hay nada que lo sustente. Entonces, eso acota bastante en las discusiones. Se habla de refugiados y se habla de asilo. Y es dentro de este artículo 11 constitucional, a partir también de la reforma constitucional del 2011, pero que ya desde antes lo teníamos un poco reflejado cuando se hablaba de las extradiciones o de la inviolabilidad del asilo político en tema de extradiciones, ¿no? Luego de la Constitución, bueno, existe también este otro marco que tiene que ver
con la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, ¿no? A partir, digamos, que de la Constitución baja esta ley especializada en materia de refugiados, donde, como decía Ciber, yo no sé qué tanto estamos todos familiarizados con el tema, pero como decía Ciber, hay países en el Caribe donde se lleva a cabo el reconocimiento bajo mandato. Eso significa que es directamente el ACNUR el que lleva a cabo ese reconocimiento. Cuando uno firma la convención, también una de las cosas en las que se obliga es llevar a cabo los procedimientos de reconocimiento a la condición de refugiado. Y eso es precisamente, digamos, la parte sustantiva de la ley sobre refugiados y protección complementaria. Bueno, y asilo político, ¿no? En esa ley se establecen garantías, evidentemente, del debido proceso, cómo debe ser el reconocimiento y cómo tendría que ser la identificación de solicitantes, ¿no? Y esos son como parte de los grandes temas: la identificación de solicitantes de asilo, la detención de solicitantes de asilo, los procedimientos, las garantías del debido proceso, las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Quiénes son abogados acá? ¿Todos? ¿Todos? Sí, todos somos abogados. Okay, ¿no? Entonces, todas estas cosas que nos gustan mucho a los abogados, aunque están dentro de la ley sobre refugiados. Ahora, ya en la práctica, ¿verdad? El tema de la identificación. Hay una sinergia entre lo que es una sinergia no necesariamente positiva, entre lo que es la ley sobre refugiados y la ley de migración. Aunque México se ha distinguido por ser un país orgulloso de su tradición de asilo, desafortunadamente el peso o los recursos, como se hablaba, ¿no?, la importancia que se le ha dado al tema del reconocimiento y la protección a las personas refugiadas, pues es muy limitada, ¿no? Justo también por esta tradición de asilo político, en donde era, o sea, sin querer ser respetuoso con la tradición, por supuesto, pero eso era un poco como el arrimado en la casa, ¿no? O sea, yo te dejo que estés, pero bajo mis condiciones, con lo que yo te quiera dar. Si te quiero dar de comer, te doy. Si no te quiero dar de comer, no te doy, ¿no? Te voy a estar controlando todo el tiempo. Y bajo esa, digamos que bajo esa visión, de alguna manera se ha hecho poco caso a lo que sería la protección efectiva a los refugiados. ¿Y qué es esa protección? Al final son una serie de derechos, ¿no? Es el derecho a acceder de manera efectiva a la condición de refugiado, no porque el Estado quiera otorgarla, como decía José, sino porque tú eres un refugiado, y por ser ese refugiado el Estado tiene una obligación frente a ti. De primero reconocer, proteger, evitar la devolución de esa persona refugiada, y posteriormente, cuando es reconocida, garantizar todos los derechos pues que les establece la Convención del 51, pero también los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, esta política sobre refugiados pues ha sido muy endeble frente a otra política, que es la migratoria, que ha sido desde hace por lo menos desde el 2000, bastante fuerte, ¿no? ¿Y en qué consiste esta política migratoria? En el identificar, detener y expulsar a las personas en situación irregular. Es muy amplia, pero básicamente se reduce a eso. ¿Cómo afecta o cómo se interrelaciona con las solicitudes o las personas en necesidad de protección? Justamente por eso, la política migratoria busca la efectividad en el procedimiento. Entonces, básicamente, una persona que esté en situación irregular debe ser sería detenida y expulsada del país en el menor
tiempo posible. El contexto influye en la medida en la que son los países de Centroamérica el afluente más amplio de migrantes en situación irregular, siempre han estado cerca del 80-90%, ¿no? de la totalidad de migrantes irregulares. Entonces, para tratar de gestionar este sistema de manera eficiente, pues se van en el medio todas las garantías del debido proceso, de saber si la persona incluso vivía en el país, si tiene algunos derechos adquiridos, etcétera, ¿no? Es simplemente un trámite, ¿no? Como ir a sacar la tarjeta de conducir y no llevas un documento y entonces te sacan, así. Entonces, el procedimiento, evidentemente, han tratado de incorporar garantías de debido proceso, apoyar más, tratar de ser, de garantizar ciertas situaciones hacia las personas, pero en general funciona así. Entonces, cuando se trata de una persona con necesidades de protección internacional, el hecho de que este circuito migratorio funcione de manera tan expedita, estamos hablando desde 24 horas, dependiendo de dónde son identificados los migrantes irregulares, hasta puede ser una semana y media, 2, si vienen desde el norte, los transportan, etcétera, para sacarlos, ¿no? Entonces, ahí se pierde la identificación. Ahí se pierde el saber cuáles son las condiciones o las circunstancias que dan lugar a que las personas puedan acceder al asilo, o que ellos mismos sepan que pueden ser reconocidas como refugiadas. Desafortunadamente, por el contexto de violencia que vive Centroamérica, pues también es una población muy particular, ¿no? En general, a quienes identificamos en los flujos irregulares, a personas que vienen de zonas rurales, con bajos niveles de escolaridad, con a veces un muy poco entendimiento de qué es la figura del asilo. Para ellos el asilo es el asilo político. De asilo que se otorgaba por participación en grupos, etcétera. Eso es el asilo. El cómo la violencia y cómo la persecución que sufren por grupos criminales, las amenazas, las extorsiones, etcétera, constituye un motivo o se erige dentro de la convención para ser reconocido como refugiado, eso es algo que difícilmente estas personas pueden saber. Y entonces ahí hay una necesidad también de decir, ¿no? Tú tienes un temor de salir de tu país, o de regresar más bien a tu país. Y ahí es donde se ha perdido también mucho de la protección, lo que se traduce en estar retornando a personas con necesidades de protección internacional, personas cuya vida, libertad, seguridad se ven amenazadas y que no difícilmente, aunque poco documentado, son deportadas y son asesinadas. Entonces, bueno, ahí hay toda una tarea pendiente y por eso es que hay dentro del marco de protección a los refugiados se supone que hay diversas tareas enfocadas a identificar a los solicitantes y a hacer que el instituto también permita el acceso a esos procedimientos, porque esa es otra, ¿no? Una cosa es que las personas no sepan y que necesiten ellos hacer su declaración para expresar por qué salen de sus países, y otra es que se les permitiera el acceso a ese procedimiento. Al final resulta siempre más sencillo la deportación de la persona, ¿no? Pues te deportamos y luego regresas. Si de verdad tienes un temor, pues luego regresas. Entonces, es en esa otra área lo que se hace. ¿Qué tipo de acciones se hacen? Bueno, el ACNUR ha insistido mucho en los últimos años y me parece que es algo importante de ver en términos estadísticos, porque si bien cada vez hay más personas que huyen del país por persecución, por esta violencia, también es cierto que ha habido una labor constante de tratar de hacer llegar a las personas la información sobre quién puede ser una persona refugiada, fortalecer tanto por el ACNUR como por organizaciones de la sociedad civil y otros actores que ingresan a estaciones migratorias, por ejemplo, para darle información. El otro tema sería también
La coadyuvancia, si hay una mejor relación entre Comar y el INM para facilitar esa coadyuvancia. Hace rato hablaban sobre las 3 oficinas, que ya son 4, con la de Tenosique, ¿no? Las de la Comar, que igual son insuficientes, ¿no? Pero ¿qué pasa con los solicitantes en otras partes del país? Esos solicitantes ingresan al procedimiento de la Comisión de Refugiado vía la Comar, vía el Instituto Nacional de Migración. Y eso nos lleva al segundo punto, que es las dificultades que se generan en términos procesales. Ok, bueno, todavía me queda un poquito. Entonces, un poco lo que hacemos también desde la clínica es justamente tratar de fortalecer ese acceso a los procedimientos de asilo. Y ver estas relaciones que hay entre la Comar y el Instituto Nacional de Migración para que las solicitudes se presenten ante la Comar. Ahora, evidentemente cuando no hay Comar y cuando no hay organizaciones civiles en partes de la República o no hay ingreso a estaciones migratorias, pues el número de las solicitudes en esos lugares es 0, ¿no? 1. En comparación de los lugares donde hay más presencia tanto del ACNUR como de la sociedad civil hasta de la propia Comar, ¿no? Es ahí donde los números de solicitudes crecen. Entonces eso tiene un impacto en el número también de personas que han sido identificadas, por ejemplo, en el último año, lo cual no significa que sean todas. Ahí antes de pasar al tema del procedimiento, voy a decirles unas cifras. Como ya sé que José siempre trae sus cifras, me hallé una manera diferente de utilizarlas. Entonces, de 2013 a 2016 hay un incremento de 77.5% en el número de solicitantes. De esas casi 9,000 personas que solicitaron y de ese incremento de casi 600%, hay un incremento del casi 500%, 470% de las personas que concluyen sus procedimientos de reconocimiento como refugiadas. Eso es importante, pues porque a pesar de que antes eran muchísimas menos solicitudes, muchísimas menos personas concluían sus procedimientos. ¿Y por qué? Porque estaban detenidas, generalmente, ¿no? La mayoría de ellas. Luego, de esas solicitudes, el 80% de las solicitudes son hondureños y salvadoreños. Los guatemaltecos solo representan entre el 3 y el 5% de las solicitudes. Ahí hay también temas de excluir a Guatemala un poco porque realmente se les considera más como vecinos económicos que personas con necesidades de protección internacional. De 2013 a 2016, vemos, por ejemplo, en el caso de niños, ¿no? Que me parece muy significativo. Hay una gran deuda en temas de niñez. Hubo de niños en ese mismo periodo, 2013-2016, 448 solicitudes de un niño. Eso, en términos, es nada si se considera, por ejemplo, que en ese mismo periodo se realizaron poco menos de 70,000 eventos de detención de niños, niñas y adolescentes. Entonces son 70,000 eventos de detención versus 498 solicitudes de asilo. Arrancados de raíz, que es este informe que hizo el ACNUR, nos decía que tras su investigación, al menos 48.6% de los niños, niñas y adolescentes tenían necesidades de protección internacional o había indicios de necesidades de protección internacional. Si lo ponemos a la cifra de los 70,000 eventos de detención, estamos hablando de aproximadamente 33,000 solicitudes de asilo de niños, niñas y adolescentes.
de las cuales ya les dije el número de 498 en los últimos 3 años. Eso equivale a un 1.5% de las solicitudes. Es decir, de ese 48 o 48% que decía el ACNUR que deberían de ser las solicitudes, ¿no?, con base en las características que presentaba la niñez, solo se están recibiendo un 1.5% de solicitudes. Entonces, y así la historia no es muy diferente con los adultos, ¿no? Entonces, hay un verdadero problema en el acceso a los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado. Luego, en términos de procedimientos, hay, recientemente en la Ibero, por el Programa de Derechos Humanos, en colaboración con la clínica y también con el Fray Matías, se hizo un informe sobre las resoluciones de la Comar. Y el tipo, un análisis, es un informe que hace un análisis, sistematiza resoluciones de la Comar para identificar cuáles son las problemáticas o elementos de debido proceso que se encuentran ahí, si las personas están siendo reconocidas, rechazadas, etcétera. Se los recomiendo mucho y en este informe de solicitudes, por ejemplo, se encuentran cuestiones como un sesgo por cuestiones de género, cosa que cuando uno litiga también ve ese sesgo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la clínica llevamos 3 casos llevamos más casos de personas LGBTI que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado. Y a veces los sesgos tienen que ver si podemos o somos capaces de analizar la condición de refugiado a partir de una persecución que se materializa por actos de discriminación o por actos de violencia dirigida a grupos específicos, ¿no?, como a la población LGBTI. Y a veces eso es precisamente uno de los elementos más difíciles de determinar dentro de las solicitudes, ¿no? Sin embargo, está ese sesgo. Otro elemento, ya les dije, los de los niños, claramente son sesgo, ¿no? A veces los niños son los que están sufriendo la persecución por reclutamiento forzado y no son ellos los que están presentando la solicitud, sino sus padres, ¿no? Y es importante poder, por ejemplo, en esos casos, evaluar las diferentes persecuciones dentro de los grupos familiares. Otro elemento tiene que ver con… ¿Ya cuándo me queda? Okay. Otro elemento tiene que ver, por ejemplo, con esta coadyuvancia del Instituto Nacional de Migración. En todos esos lugares donde no existe una Comar, hay, sobre todo en esos lugares, hay muchas dilaciones en los plazos para sustanciar los procedimientos. Son porque además los plazos corren, o sea, como en la práctica, ¿no? No en la ley. En la práctica corren a partir de que la Comar recibe la solicitud. Entonces, si el instituto se tarda 10 días, 12 días, ¿no?, en mandar esa solicitud, el plazo no lo empieza a correr la Comar, por ejemplo, sino hasta que llegó la solicitud a su oficina. Y luego mismo para el regreso. Y ya no hablemos de las entrevistas. La Comar hace esfuerzos por realizar entrevistas personales, ¿no?, pero muchas veces se realizan por teléfono, en una oficina del Instituto Nacional de Migración, donde no hay condiciones de privacidad. Entonces, y donde le podríamos ir sumando algunas deficiencias y limitaciones para una efectiva garantía a debido proceso, a la garantía de confidencialidad, ¿no?, a entregarle la solicitud a quien sabe quién del instituto para que el instituto se la mande, ¿no?, sin ningún tipo de protección, ¿no?, a la información que estás entregando, etcétera. Entonces, hay todo ese tipo de cosas pueden y afectan de manera negativa la evaluación de una solicitud de reconocimiento como refugiado. Otro tiene que ver, por ejemplo, con la valoración de las pruebas. Yo creo que
ahí todavía abogados y todos seguimos pensando cómo deben de valorarse las pruebas. La prueba más importante de un solicitante es su testimonio, ¿no? Debería de ser suficiente para sostener su reconocimiento como refugiado. Pero hay otra serie, podrían ellos aportar pruebas, hay información objetiva que se le llama, etcétera, pero ¿cómo haces el balance en la valoración de esas pruebas? Todavía seguimos trabajando en eso. En cuanto a la protección judicial, pues sí, efectivamente vamos un poco mal, ¿no? Nosotros hicimos un ejercicio en la clínica de revisar en el buscador del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si le ponemos la palabra refugiado, ¿qué pasa? ¿Cuántas resoluciones nos sacan, no? Entonces, en enero nos sacaba cerca de 43 resoluciones con la palabra refugiado, ¿no? Y de esas resoluciones, en realidad solo 22 eran resoluciones del Tribunal Federal sobre el reconocimiento de la condición de refugiado. ¿En qué periodo? Pues desde que tienen la base de datos de ahí hasta el 2017, ¿no? Interesante fue que para hacer la actualización, todavía no la hacemos, pero para hacer la actualización, en los últimos 6 meses aparecieron 15 registros nuevos sobre solicitantes de asilo. Entonces fue como, wow, en tan poco tiempo incrementó tanto, ¿no? De esos 22 originales registros que encontramos de la condición de refugiado, es también interesante observar, por ejemplo, que la mayoría establece la nulidad de la resolución de la Comar. Es decir, el no reconocimiento, ante el no reconocimiento de la Comar por algún motivo diversos, el Tribunal Federal decidió declarar la nulidad de la resolución. Solo en 4 casos no lo hizo, 3 de ellos foráneos, ¿no? Eso también nos habla de los diferentes entendimientos de los abogados y los jueces, porque los jueces son abogados, ¿no? De lo que es la protección internacional. O nos podría ir indicando más bien, darnos algunas pistas de que es muy probable que la forma en la que las salas metropolitanas están evaluando las decisiones tiene diferencias considerables en relación con otros estados, como en esas resoluciones eran de Tabasco y de Chiapas, que regularmente también tienen, hemos visto criterios como poco progresivos, ¿no? Nos parece ser coincidente. Y eso me lleva al tema de la defensa que decía José, la importancia de la defensa. La importancia, tenemos muchos retos en términos de que o las personas más bien, los solicitantes tienen muchos retos para contar con un abogado y encima para que los dejen participar de manera efectiva en la defensa. Pero uno de los grandes retos me parece que también está por el lado de nosotros como abogados. El compromiso, o sea, el cómo tenemos que empezar a formar abogados que tengan otro tipo de responsabilidad con la justicia y la sociedad. No podemos seguir siendo los abogados que hemos sido y que ha llevado y que en gran medida ha contribuido a mantener un status quo, y lo que ahorita necesitamos mantener un estatus de derechos humanos en todos los sentidos, incluido este. Entonces, ¿cómo podemos cambiar también las lógicas de los abogados para realmente ser actores de justicia y de progresividad, de cambio en la sociedad? Para lo de detención, el acceso particularmente a la defensa efectiva en casos de detención es sumamente complejo, tanto para los solicitantes como para cualquier otra persona. Hay que repensar el tema de la privación de la libertad. Yo personalmente llevo muchos años insistiendo, y las organizaciones de la sociedad civil, para impulsar que se haga una evaluación de las
normas de la ley de migración que posibilitan la detención migratoria. No es posible, con todo el respeto, y además me gusta mucho la recomendación, por ejemplo, que la CNDH se pronuncie sobre la privación de la libertad de mexicanos en estaciones migratorias y le hable de privación de la libertad, falta de proporcionalidad, de necesidad, de razonabilidad, y lleve no sé cuántos años visitando las estaciones migratorias y no diga nada sobre la necesidad, la proporcionalidad, la privación de la libertad en estaciones migratorias. No es posible que los jueces pasen años y años y años para que lo establezcan que la detención en estaciones migratorias es administrativa y que debería de ser prácticamente como el alcoholímetro. Yo siempre lo pongo de ejemplo, ¿no? Porque he visto que a las 6 horas de que ya lo detuvieron, ya le dieron la suspensión y lo sacaron, ¿no? Pero con un solicitante y un refugiado hay que llegar hasta un tribunal y a ver a qué tribunal llegamos para que pueda decir efectivamente esta persona tiene que ser liberada y cómo debe de ser liberada, o para que evalúen si la detención de esas personas es necesaria, es proporcional o es arbitraria, ¿no? En el último caso, y con eso cierro un poco, en el último caso, que no es único, yo lo digo siempre, no es único, que estamos acompañando con un abogado de maestría de la Ibero, hay incluso una orden de la propia autoridad migratoria donde determina la liberación de la persona de la estación migratoria, un solicitante de asilo, por su bien, además bien, o sea, no mal, ¿no? Dice, para que la persona que es solicitante de asilo no permanezca en detención, mientras, bueno, no en detención porque así no se le dice en la ley migratoria, pero vaya, ¿no? Para que no permanezca aquí y pueda pues tener cierto apoyo y acompañamiento, ¿no? Para proteger sus derechos hay que dejarlo en libertad. Por algún motivo no ocurrió. Ordenaron la salida, pero no ocurrió. 4 meses después la persona dice, bueno, voy a pedir mi salida porque pues soy solicitante de asilo, entonces con un abogado, claro, porque sin abogado no lo hubiera podido hacer nunca. Voy a solicitar la salida para poder estar en la comunidad mientras sigo mi procedimiento de la condición de refugiado, y entonces la autoridad migratoria dice no, eso no se puede. No es posible que esas cosas lleguen a un juez y no se haga algo. Diría que entonces la deuda con privación de la libertad, hay muchos retos. Yo creo que hay que seguir impulsando, por ejemplo, en el tema de detención, la asistencia jurídica dentro del programa de alternativas que tiene el Instituto Nacional de Migración para solicitantes junto con la Comar. Impulsar que estas personas que están siendo liberadas de detención puedan acceder a la asistencia jurídica. La clínica busca eso, busca un poco también el litigio estratégico, y ojalá que sean más abogados y abogadas quienes puedan participar de brindar asesoría y representación legal a estas poblaciones. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Elba. Bueno, solamente de esta última participación me gustaría enfatizar 3 cosas que están directamente relacionadas y que tienen mucha influencia en los procedimientos de determinación de la condición de refugiado. Las personas en principio llegan a nuestro país, por ejemplo, creyendo que no tienen derechos, sabiendo o más bien desconociendo que tienen la posibilidad de solicitar la condición de refugiadas. En ese sentido es que se vuelve indispensable, se vuelve fundamental el papel de las autoridades en esta lógica de una obligación de identificar a las personas con necesidades de protección internacional. Son, son situaciones que se concatenan y que de alguna forma juegan en contra de las personas que tienen estas necesidades de protección.
Y finalmente, el tema de la defensa jurídica, porque es completamente cierto. Si no tienen posibilidades de contar con alguien con la experiencia, con la formación legal, es muy difícil que puedan acceder a todos los recursos, a los procedimientos y que estos puedan ser exitosos. Bueno, les doy de nuevo las gracias a las y el ponente del día de hoy. Con esto cerramos esta mesa y solamente en unos minutos reanudamos para dar inicio a la siguiente. Muchas gracias.